de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nuevamente a otro episodio al pequeño rebaño. En esta ocasión el capítulo 13 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Días de Preparación. Y me acompaña el pastor Orlando González. Oremos. Santo y eterno Padre, concédenos tu gracia y tu paz al estudiar tu palabra y que podamos decidir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de su bautismo, Pablo dejó de ayunar y permaneció por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios. Osadamente declaraba que Jesús de Nazaret era el Mesías por mucho tiempo esperado, que fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, después de lo cual fue visto por los 12 y por otros. Y el postrero de todos, añadió Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Sus argumentos de las profecías eran tan concluyentes y sus esfuerzos estaban tan manifiestamente asistidos por el poder de Dios que los judíos se confundían y eran incapaces de contestarle. Las noticias de la conversión de Pablo llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. El que había ido a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes para aprender y perseguir a los creyentes, estaba ahora predicando el evangelio de un Salvador crucificado y resucitado, fortaleciendo las manos de los que eran ya sus discípulos y trayendo continuamente nuevos conversos a la fe que una vez combatió acerbamente. Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a este joven de posibilidades extraordinarias, unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor, y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Mientras Pablo predicaba a Cristo en Damasco, todos los que lo oían se asombraban y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes? Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una evidencia abrumadora. Al presentar el Evangelio,
trataba de exponer con claridad las profecías relativas al primer advenimiento de Cristo. Mostraba concluyentemente que esas profecías se habían cumplido literalmente en Jesús de Nazaret. El fundamento de su fe era la segura palabra profética. A medida que Pablo continuaba instando a sus asombrados oyentes a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que éste es el Cristo. Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje, y pronto su asombro por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio como el que había manifestado para con Jesús. La oposición se tornó tan fiera que no se le permitió a Pablo continuar sus labores en Damasco. Un mensajero del cielo le ordenó que dejara el lugar por un tiempo y fue a Arabia, donde halló un refugio seguro. Allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces había moldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con Él. Es su mensaje a la humanidad. El solemne cometido que se dio a Pablo en ocasión de su entrevista con Ananías pesaba de modo creciente sobre su corazón. Cuando, en respuesta a las palabras hermano Saulo, recibe la vista, Pablo había mirado por primera vez el rostro de este hombre devoto. Ananías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo: el Dios de nuestro Padre te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo en todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando detuvo a Saulo en el camino a Damasco declaró: para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Mientras consideraba estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más claramente el significado de su llamamiento a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su llamamiento había provenido no de los hombres, ni por hombres, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. La magnitud de la obra le aguardaba, le indujo a estudiar mucho las Sagradas Escrituras a fin de poder predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras,
porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, mas con demostración del Espíritu de poder, para que la fe de todos los que lo oyeran no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada, sino a Jesucristo y a éste crucificado. En el curso de su ministerio ulterior, Pablo nunca perdió de vista la fuente de su sabiduría y fuerza. Oírlo años más tarde declarar todavía: para mí el vivir es Cristo. Y otra vez: y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos. De Arabia volvió Pablo de nuevo a Damasco y hablaba confiadamente en el nombre de Jesús. Incapaces los judíos de rebatir la sabiduría de sus argumentos, hicieron entre sí consejo de matarle. Día y noche guardaron diligentemente las puertas de la ciudad para que no escapara. Esta crisis movió a los discípulos a buscar a Dios ardientemente, y al fin, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Después de haber huido de Damasco, fue Pablo a Jerusalén a los 3 años de su conversión, con el principal objetivo de ver a Pedro. Según él mismo declaró después, al llegar a la ciudad donde tan conocido fuera un tiempo como Saulo el perseguidor, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Era difícil para ellos creer que ese fanático fariseo, que tanto había hecho para destruir la iglesia, pudiese llegar a ser un sincero seguidor de Jesús. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto el Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Al oír esto, los discípulos lo admitieron en su medio y muy luego tuvieron abundantes pruebas de la sinceridad de su experiencia cristiana. El futuro apóstol de los gentiles estaba a la sazón en la ciudad donde residían muchos de sus antiguos colegas, y anhelaba explicar a estos dirigentes judíos las profecías referentes al Mesías, que se habían cumplido con el advenimiento del Salvador. Tenía Pablo la seguridad de que los doctores de Israel, con quienes también relacionado estuvo, eran igualmente sinceros y honrados como había sido él. Pero no tuvo Pablo en cuenta el ánimo de sus colegas judíos, y se trocaron en amargo desengaño las esperanzas que había puesto en su rápida conversión. Aunque hablaba confiadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos. Los dignatarios de la iglesia judaica no quisieron creer y procuraban matarle. Entristecióse el corazón de Pablo. De bonísima gana hubiera dado su vida, si con ello trajera a alguien al conocimiento de la verdad. Avergonzado, pensaba en la activa parte que había tomado en el martirio de Esteban, y en su ansiedad de lavar la mancha arrojada sobre el calumniado mártir, quería vindicar la verdad por la cual había entregado Esteban su vida.
Afligido por la ceguera de los incrédulos, estaba Pablo orando en el templo según él mismo atestiguó después, cuando cayó en éxtasis y apareciósele un mensajero celestial que le dijo: date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Pablo estaba inclinado a quedarse en Jerusalén, donde podría arrostrar la oposición. Le parecía un acto cobarde la huida. Si quedándose podía convencer a algunos de los obstinados judíos de la verdad del mensaje evangélico, aunque el quedarse le costara la vida. Así que respondió: Señor, ellos saben que yo encerraba en la cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero no estaba de acuerdo con los designios de Dios que su siervo expusiera inútilmente su vida. Y el mensajero celestial replicó: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Al enterarse de esta visión, los hermanos se apresuraron a facilitar a Pablo la fuga en secreto de Jerusalén, por temor de que lo asesinaran, y le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La partida de Pablo suspendió por algún tiempo la violenta oposición de los judíos y la iglesia disfrutó de un periodo de sosiego durante el cual se multiplicó el número de los creyentes. Mi querido hermano, el mismo Dios que transformó el corazón de Pablo, el mismo que lo llamó al ministerio, es el mismo que hoy te llama a ti y me llama a mí. Permítele a su poder usarte para terminar la obra. Hoy es tiempo. Unámonos en esta misión en el poder del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso y maravilloso Padre que está en los cielos, Señor, te agradecemos porque el ser instrumentos en tus manos para proclamar tu evangelio es un privilegio que nos ha permitido, Señor, poder participar, mostrándole a otros tu grande amor y misericordia, como tú perdonaste el pasado de Saulo de Tarso para convertirlo en otra persona llamado Pablo. Señor, haz lo mismo con nosotros, transforma nuestro ser y úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.